Buenas tardes, mi nombre es Melania Chicunque y mi compañera Rosa Mavisoy. Somos estudiantes de Contaduría Pública de la Universidad Uniminuto. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es sobre las normas internacionales de auditoría, el cual hablaremos de la NIA 500, que trata de la evidencia de auditoría, y la NIA 230 de la documentación de auditoría. La NIA 500 nos menciona todo aquello que forma parte de una evidencia de auditoría, así como la responsabilidad que tiene el auditor de diseñar y aplicar procedimientos para obtener evidencia que le permita alcanzar conclusiones y emitir su opinión. Compañera, ¿tú me puedes explicar cuál es el objetivo principal de la NIA 500? El principal objetivo del auditor es diseñar y aplicar procedimientos de auditoría de forma que le permita obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para lograr llegar a conclusiones razonables en las que se pueda basar su opinión o dictamen sobre los estados financieros. Requerimientos. La evidencia de auditoría es suficiente y adecuada. El auditor diseñará y aplicará procedimientos de auditoría que sean adecuados, teniendo en cuenta las circunstancias con el fin de obtener evidencias de auditoría suficiente y adecuada de una información que se utilizará como evidencia de auditoría. Al realizar el diseño y la aplicación de los procedimientos, el auditor considerará la importancia y credibilidad de la información que se utilizará como evidencia de auditoría. En el caso de dicha información, se preparó utilizando el trabajo de un experto de la dirección del auditor. Tomará en cuenta la significatividad del trabajo considerando los siguientes puntos. Evaluará la competencia, la capacidad y la objetividad de los expertos. Obtendrá conocimientos del trabajo de dicho experto. Evaluará la adecuación del trabajo de dicho experto como evidencia de auditoría. Al utilizar información generada por la empresa, el auditor considerará si para sus fines la información es confiable, lo que confortará las siguientes situaciones. Primero, la obtención de evidencia sobre la exactitud y la integridad de la información. Segundo, la evaluación de la información para verificar si es precisa y detallada para los fines establecidos. Por ahora seleccionaremos los elementos sobre los que se realizan pruebas para obtener evidencias de auditoría. Al emprender el diseño de las pruebas de controles y las pruebas de detalle, el auditor establecerá los medios adecuados para que se lleven a cabo de manera eficiente y posteriormente de una absurda evidencia de auditoría o reservas sobre la credibilidad. El auditor determinará las modificaciones o adiciones que sean necesarias para los procedimientos con el fin de resolver situaciones y asimismo considerará los efectos dichos supuestos sobre otros aspectos de la auditoría, como son los casos. Primero, evidencia obtenida de una fuente es incongruente al compararla con otra distinta. Segundo, tiene reservas sobre la credibilidad de la información y se empleará como la evidencia. Como conclusión, podemos observar que la NIA 500 es aplicable a toda la evidencia obtenida en el transcurso de la auditoría. Es de suma importancia para toda la empresa, ya que se establecen puntos importantes y elementales para poder obtener una evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Compañera, ¿tú me puedes explicar de qué se trata la NIA 230? Se trata de la responsabilidad que debe tener el auditor de preparar la documentación necesaria de los estados financieros. Es muy importante porque proporciona evidencia de que se ejecutó según las NIAs y aporta la información para poder verificar el cumplimiento de los objetivos del auditor. Papeles de trabajo.
Son el conjunto de documentos que contienen la información obtenida por el auditor en su revisión, así como los resultados de los procedimientos y pruebas de auditoría aplicadas. Con ellos se sustentan las observaciones, recomendaciones, opiniones y conclusiones contenidas en el enfoque correspondiente. El objetivo general de los papeles de trabajo es ayudar al auditor a garantizar a su cliente y terceros en forma adecuada que su encargo de auditoría se hizo de acuerdo a las normas de auditoría generalmente aceptadas. Objetivos fundamentales de los papeles de trabajo. Los objetivos fundamentales de papeles de trabajo es facilitar la preparación del informe, comprobar y explicar en detalle las opiniones y conclusiones resumidas en el informe, proporcionar información para la preparación de declaraciones tributarias e informe para los organismos de control y vigilancia del Estado, coordinar y organizar todas las fases del trabajo, promover un riesgo histórico permanente de la información examinada y los procedimientos de auditoría aplicados, servir de guía en revisiones subsecuentes, cumplir con las disposiciones legales. Las características de la documentación. Para preparar las características de la documentación de los papeles de trabajo, completos y detallados para proporcionar una comprensión global, deben ser diseñados y organizados para cumplir con unas circunstancias y necesidades del auditor, evidenciar el proceso de planeación, incluyendo el programa de auditoría, cambios en el sistema de contabilidad y control interno, evaluaciones de riesgo ya sean inherentes o de control y conclusiones alcanzadas. Clases de papeles de trabajo. Las clases de papeles de trabajo se clasifican desde dos puntos de vista. Primero, por su uso y por su contenido. Por su uso, papeles de uso continuo, papeles de uso temporal. Por su contenido, hoja de trabajo, cédulas sumarias o de resumen, cédulas de detalle o descriptivas, cédulas analíticas o de comprobación. Los archivos. Para la conservación de los papeles de trabajo se reconocen tres tipos de archivos: los permanentes, los generales y los corrientes. Las características y uso de cada tipo son las siguientes. Permanente. Contendrá información útil para el auditor en futuros trabajos de auditoría por ser de interés continuo y cumplirá los siguientes propósitos: recordar al auditor las operaciones o partidas que se aplican por varios años, proporcionar a los nuevos miembros del personal un resumen rápido de las políticas, organizaciones y funciones de las diferentes unidades de la Corte de Cuentas de la República y leyes aplicables. Entre la información que contendrá el archivo permanente está leyes y normas, organigramas, políticas y manuales, detalle de personal clave de la Corte. El archivo general contendrá los papeles acumulados durante el desarrollo de la auditoría y que podrán ser utilizados para periodos subsecuentes, entre los que están estados financieros, planes anuales de trabajo, programas de auditoría, hojas de trabajo, borrador e informe final de cada examen. Archivo corriente. Acumulará todas las cédulas relacionadas con las diferentes pruebas realizadas a cada una de las cuentas o áreas específicas y correspondientes al periodo sujeto a examen. Construyen el respaldo o evidencia de cada examen del cumplimiento a las normas de auditoría. La preparación de documentación de auditoría oportuna nos proporciona: primero, la documentación adecuada y suficiente. Segundo, ayudará a mejorar la calidad de auditoría. Y como tercero, facilitará una asertiva revisión y evaluación obtenida antes de que el informe finalice. Preparación de papeles de trabajo. Cliente y ejercicio a revisar. Fecha. Nombre y apellidos del sujeto.
objeto de los mismos. Cuando el auditor utilice marca o símbolo, tiene que explicar su significado. El auditor deberá adoptar procedimientos para mantener la confidencialidad, para salvaguardar los papeles de trabajo por periodos suficientes para satisfacer las necesidades de práctica de acuerdo con los requisitos legales y profesionales. Recordemos que los papeles de trabajo son propiedad del auditor. Entre las referencias tenemos marcas de trabajo realizado. Para facilitar la transcripción e interpretación del trabajo realizado en la auditoría, usualmente se acostumbran a usar marcas que permiten transcribir de una manera práctica y de fácil lectura algunos trabajos repetidos. Por ejemplo, la actividad de cotejar cifras que provienen de los registros auxiliares contra los auxiliares mismos se puede dejar transcrita en el papel de trabajo, anotando una marca cuyo significado fuera justamente el de haber verificado las cifras correspondientes contra el auxiliar relativo. Índices de referencia. Para facilitar su localización, los papeles de trabajo se marcan con índices que indiquen claramente la sección del expediente donde deben ser archivados y por consecuencia donde podrán localizarse cuando se le necesita.